Ella firmó como única heredera en la oficina del notario, pero apareció otra hoja firmada. Capítulo 1. La firma que cambió todo. Mi nombre es Elena Morales, y hasta hace 3 días, creía que conocía perfectamente la historia de mi familia. Caminaba por las calles empedradas de la zona 1 de Guatemala, con los papeles del notario apretados contra mi pecho, cuando mi mundo se desplomó completamente. El aire fresco de la mañana guatemalteca contrastaba con el calor que sentía en mis mejillas, producto de la conmoción que acababa de vivir. Todo comenzó cuando mi abuela Esperanza falleció hace 2 semanas. Ella había sido mi única familia desde que mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 15 años. La abuela me crió en su casa colonial del barrio de La Merced, con sus paredes de colores pastel y su patio lleno de flores de bugambilia. Durante 20 años, fue mi refugio, mi guía y mi mejor amiga. Esa mañana, me dirigí a la oficina del licenciado Herrera, el notario de confianza de mi abuela, ubicada en una antigua casona cerca del Palacio Nacional. Las campanas de la Catedral Metropolitana resonaban a lo lejos mientras subía las escaleras de mármol desgastado. El licenciado, un hombre mayor de bigote canoso y lentes gruesos, me recibió con una sonrisa compasiva. Señorita Elena, lamento mucho la pérdida de doña Esperanza, me dijo mientras me invitaba a sentarme frente a su escritorio de caoba. Era una mujer extraordinaria. Hemos preparado todos los documentos para la sucesión. Como usted sabe, es la única heredera. Firmé los papeles con manos temblorosas, sintiendo el peso de la responsabilidad. La casa, las tierras en Antigua Guatemala, las cuentas bancarias, todo pasaba a ser mío. Pero justo cuando guardaba los documentos en mi bolsa, la secretaria del notario, doña Carmen, entró precipitadamente a la oficina. Licenciado Herrera, disculpe la interrupción, dijo con voz nerviosa, pero encontré esto entre los archivos de doña Esperanza. En sus manos tenía una hoja amarillenta, claramente antigua. Parece ser otro testamento. El silencio se apoderó de la oficina. El licenciado tomó el documento con cuidado y sus ojos se abrieron con sorpresa. Yo sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Esto es imposible, murmuró mientras leía. Aquí dice que doña Esperanza tenía otra heredera. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todos en la oficina podían escucharlo. ¿Otra heredera? ¿Cómo era posible? La abuela nunca me había hablado de nadie más en la familia. Siempre me dijo que éramos solo ella y yo contra el mundo. ¿Quién es?, pregunté con voz quebrada, sintiendo como mis certezas se desmoronaban una por una. Capítulo 2. El nombre que cambió mi mundo. El licenciado Herrera ajustó sus lentes y leyó en voz alta: María Fernanda Morales Castillo. Mi apellido. Mi mismo apellido. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Las paredes de la oficina parecían cerrarse sobre mí, y el aroma a café guatemalteco que siempre me tranquilizaba ahora me producía náuseas. Debe ser un error, dije tratando de mantener la compostura, pero mi voz sonaba desesperada incluso para mí. Mi abuela nunca me habló de ninguna María Fernanda. Yo soy hija única, mis padres murieron jóvenes, no tengo hermanos, primos, nadie. Doña Carmen, la secretaria, me miró con compasión. Era una mujer maya caiche, de unos 50 años, que había trabajado con el licenciado durante décadas. Señorita Elena, este documento tiene la fecha de hace 5 años. Mire, aquí está el sello oficial y la firma de doña Esperanza. Tomé el papel con manos temblorosas. Reconocí inmediatamente la letra de mi abuela, esa caligrafía elegante que había visto en miles de cartas y notas a lo largo de mi vida. Era auténtica, sin duda alguna. Pero, ¿por qué? ¿Por qué mi abuela me había ocultado la existencia de otra heredera? Licenciado, ¿qué significa esto exactamente?, pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Significa que tenemos que localizar a esta María Fernanda antes de proceder con la sucesión, respondió el notario con tono grave. Según este documento, ella tiene derecho a la mitad de la herencia. La mitad. La palabra resonó en mi cabeza como un eco doloroso. La casa donde había vivido toda mi vida,
las tierras que mi abuela cuidaba con tanto amor, todo lo que creía que era mío, ahora tendría que compartirlo con una desconocida. ¿Tiene alguna dirección? ¿Un teléfono?, pregunté con un hilo de voz. El licenciado revisó cuidadosamente el documento. Aquí dice que vive en Quetzaltenango, pero no hay más detalles. Tendremos que investigar. Salí de la oficina del notario sintiéndome completamente perdida. Las calles de Guatemala parecían diferentes, como si las viera por primera vez. Los vendedores de flores en el Parque Central, los autobuses coloridos, los edificios coloniales, todo se veía borroso a través de mis lágrimas. Regresé a la casa de mi abuela, que ahora se sentía vacía y llena de secretos. Me senté en su mecedora favorita, en el corredor que daba al patio, y traté de recordar cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. ¿Alguna vez mencionó el nombre de María Fernanda? ¿Alguna llamada misteriosa? ¿Cartas que escondía? Entonces recordé algo, el baúl en el cuarto de mi abuela. Capítulo 3. Secretos en el baúl de recuerdos. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama, escuchando los sonidos nocturnos de Guatemala, los grillos, los perros ladrando a lo lejos, el ocasional claxon de algún taxi. Pero sobre todo, escuchaba el silencio pesado de los secretos que mi abuela había guardado durante tanto tiempo. Al amanecer, me dirigí al cuarto de la abuela. La habitación conservaba aún su aroma a lavanda y a las hierbas medicinales que ella cultivaba en el patio. En el rincón, cubierto por un rebozo bordado de totonicapán, estaba el baúl de madera que había pertenecido a mi bisabuela. Con el corazón palpitando, levanté la tapa pesada. Dentro encontré fotografías amarillentas, cartas atadas con listones, algunos documentos antiguos y, en el fondo, una caja pequeña de metal. Comencé a revisar las fotografías una por una. Había imágenes de mi abuela joven, de mis padres, de familiares que nunca conocí, y entonces la vi. Una fotografía en blanco y negro mostraba a mi abuela con una niña pequeña en brazos. Al reverso, con la letra inconfundible de mi abuela, decía, Esperanza y María Fernanda, Quetzaltenango, 1985. Mi mundo se tambaleó nuevamente. Seguí revisando y encontré más fotografías de la misma niña, pero en diferentes edades. Una en su primer día de escuela, otra en lo que parecía ser una fiesta de cumpleaños, una más donde la niña, ya adolescente, abrazaba a mi abuela frente a una casa que no reconocía. En todas las fotos, mi abuela sonreía con una ternura que yo creía que era exclusivamente mía. Pero lo que más me impactó fue encontrar una carta fechada apenas 6 meses antes de que mi abuela muriera. Estaba dirigida a mi querida María Fernanda, y comenzaba así, espero que puedas perdonarme por todos estos años de silencio. Elena no sabe de tu existencia, y ya no sé cómo decírselo. Mis manos temblaron mientras leía. La carta hablaba de errores del pasado, de decisiones difíciles, de un amor que había tenido que mantenerse en secreto por el bien de ambas. Mi abuela mencionaba que había preparado todo para que María Fernanda fuera reconocida como heredera, pero que no había tenido el valor de hablar conmigo sobre esto. Ambas son mis nietas del corazón, decía la carta. Elena es la hija de mi única hija, pero tú, María Fernanda, eres la luz que iluminó mis días más oscuros cuando tu madre ya no estuvo con nosotros. Su madre ya no estuvo con nosotros. ¿Qué había pasado con la madre de María Fernanda? Y más importante aún, ¿por qué mi abuela nunca me había contado sobre esta otra parte de su familia? Seguí leyendo con lágrimas corriendo por mis mejillas. La carta terminaba con una dirección en Quetzaltenango y una promesa, cuando ya no esté aquí, busca a Elena. Ella es buena, y estoy segura de que entenderá. Ustedes dos son todo lo que me queda en este mundo. Cerré la carta y me quedé sentada en el suelo del cuarto, rodeada de recuerdos y secretos. Ahora tenía una dirección, un rostro para el nombre que había cambiado mi vida, y más preguntas que respuestas. Capítulo 4. El viaje a Quetzaltenango. 2 días después, abordé un autobús hacia Quetzaltenango con la dirección de María Fernanda en mi bolsa y el corazón lleno de ansiedad. El viaje de 3 horas me dio tiempo para pensar en todo lo que había descubierto. Las montañas guatemaltecas pasaban por la ventana del autobús,
con sus laderas verdes y sus pueblos pequeños, pero yo apenas las notaba. Llevaba conmigo las fotografías que había encontrado en el baúl, especialmente una donde María Fernanda, ya adulta, posaba junto a mi abuela. Calculé que debía tener aproximadamente mi edad, quizás unos años menos. Sus ojos oscuros y su sonrisa me recordaban extrañamente a mi abuela, pero también había algo en su expresión que me parecía familiar, como si hubiera visto esa mirada en el espejo. Quetzaltenango, o Cela como la llamaban los locales, era una ciudad completamente diferente a Guatemala. Más fría, más montañosa, con un aire que me llenaba los pulmones de manera diferente. Tomé un taxi desde la terminal de buses y le di la dirección al conductor, un hombre mayor que me miró con curiosidad. ¿Conoce esa zona?, le pregunté. Sí, es un barrio tranquilo, cerca del mercado. Muchas familias tradicionales viven por allí, respondió mientras manejaba por las calles empedradas. La casa que buscaba era una construcción sencilla de adobe, pintada de azul cielo, con una puerta de madera tallada y ventanas con rejas de hierro forjado. Había macetas con flores en el pequeño jardín frontal, y pude escuchar música de marimba saliendo de algún lugar cercano. Respiré profundamente y toqué la puerta. Escuché pasos acercándose y mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La puerta se abrió y apareció una mujer joven, de aproximadamente 28 años, con el cabello negro recogido en una trenza y ojos que inmediatamente reconocí de las fotografías. «¿María Fernanda Morales?», pregunté con voz temblorosa. Ella me miró confundida por un momento, pero luego sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Elena? Eres Elena». Ambas nos quedamos inmóviles, mirándonos como si estuviéramos frente a un espejo deformado por el tiempo. Era evidente que ella sabía quién era yo, pero ¿cómo era posible? ¿Cuánto sabía sobre nuestra conexión? ¿Podemos hablar?, le pregunté, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir nuevamente. Por supuesto, pasa, dijo con una sonrisa triste. He estado esperando este momento durante años. Entramos a su casa, que tenía un ambiente cálido y acogedor. Las paredes estaban decoradas con tejidos típicos guatemaltecos y había fotografías familiares por todos lados. Pero lo que más me impactó fue ver, sobre la mesa del comedor, la misma fotografía que yo había encontrado en el baúl de mi abuela, nosotras dos, pequeñas, cada una en los brazos de la abuela Esperanza. ¿Sabías sobre mí?, le pregunté directamente. Sí, respondió con voz suave. Doña Esperanza me habló de ti desde que era niña. Pero me pidió que nunca tratara de contactarte. Decía que era complicado, que había cosas que primero tenía que resolver. Capítulo 5. La verdad oculta. María Fernanda me preparó un café y nos sentamos en su pequeña sala. La luz de la tarde entraba por las ventanas, creando sombras suaves en las paredes. Podía ver la nerviosidad en sus movimientos, la forma en que jugueteaba con sus manos, exactamente como hacía yo cuando estaba ansiosa. Cuéntame todo, le dije. Necesito saber la verdad. Ella respiró profundamente y comenzó su relato. Mi madre se llamaba Rosa Castillo. Era la mejor amiga de tu abuela desde la infancia. Crecieron juntas aquí en Quetzaltenango, y cuando Doña Esperanza se mudó a Guatemala para casarse, mantuvieron correspondencia durante años. Me mostró una caja llena de cartas que mi abuela le había enviado a la madre de María Fernanda. Reconocí inmediatamente la letra de mi abuela, y me emocioné al ver que en muchas de esas cartas mencionaba a mis padres y a mí. Cuando tenía 5 años, mi madre se enfermó gravemente, continuó María Fernanda con la voz quebrada. Cáncer. No teníamos dinero para los tratamientos, y mi padre nos había abandonado años antes. Doña Esperanza viajó inmediatamente a Quetzaltenango cuando se enteró. ¿Y qué pasó?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Tu abuela se hizo cargo de todos los gastos médicos. Vendió joyas, tierras, todo lo que pudo para pagar los tratamientos de mi madre. Pero no fue suficiente. Mamá murió cuando yo tenía 8 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi abuela nunca me había contado nada de esto. Nunca supe que había hecho semejante sacrificio por una amiga.
Doña Esperanza quería adoptarme oficialmente, continuó María Fernanda. Pero sus abogados le dijeron que sería muy complicado, que tomaría años. Mientras tanto, yo estaba viviendo con una tía que no me quería. Así que tu abuela decidió traerme a Guatemala de manera informal. ¿Viviste con nosotros?, pregunté sorprendida. Solo por 6 meses, cuando tenías 12 años. Pero no te acuerdas porque Doña Esperanza me dijo que eras tu prima que venía de visita. Dormía en el cuarto de huéspedes y jugábamos juntas en el patio. Incluso fuimos juntas a la escuela algunas veces. Traté de recordar, pero mi memoria de esa época era borrosa. Había habido una niña, ahora que María Fernanda lo mencionaba, podía recordar vagamente a alguien con quien jugaba, pero pensé que había sido solo una amiga temporal. ¿Por qué te fuiste?, pregunté. Porque tu abuela se dio cuenta de que estaba siendo egoísta. Tenía miedo de que descubrieras la verdad, de que preguntaras por qué había otra niña viviendo con nosotros. También se sentía culpable por haber gastado parte de tu herencia en los tratamientos de mi madre. Así que decidió que era mejor que regresara a Quetzaltenango, con la promesa de que me enviaría dinero cada mes para mis estudios. ¿Y lo hizo?, pregunté. Sí, religiosamente. Cada mes, durante 20 años. Gracias a ella pude terminar la escuela, estudiar enfermería y tener la vida que tengo ahora. Nunca dejó de escribirme, de preguntar por mí, de tratarme como si fuera su verdadera nieta. Ahora entendía por qué mi abuela había incluido a María Fernanda en su testamento. No era solo generosidad, era justicia. Era reconocer oficialmente a alguien que había sido parte de su familia durante décadas, aunque fuera en secreto. Capítulo 6. Reconociendo el pasado. Esa noche me quedé en la casa de María Fernanda. Tenía un cuarto pequeño pero acogedor que preparó para mí, con mantas tejidas a mano y una vista al volcán Santa María. Cenamos juntas y hablamos hasta altas horas de la madrugada, compartiendo recuerdos de mi abuela y tratando de llenar los vacíos que ambas habíamos sentido durante años. ¿Sabías sobre la herencia?, le pregunté mientras tomábamos té de manzanilla. Sí, Doña Esperanza me escribió hace un año contándome sobre el testamento. Pero también me dijo que no estaba segura de poder hacerlo oficial, que tenía miedo de tu reacción. Me pidió que si algo le pasaba, te buscara y te explicara todo. ¿Por qué no lo hiciste después del funeral?, pregunté con curiosidad, no con reproches. Porque tenía miedo, admitió. Pensé que me odiarías, que creerías que estaba tratando de robar tu herencia. Doña Esperanza siempre me hablaba de ti con tanto orgullo, decía que era fuerte, inteligente, generosa. Pero también me contaba que había sufrido mucho con la muerte de tus padres, y no quería causarte más dolor. La miré a los ojos y vi sinceridad genuina. No había malicia en María Fernanda, solo el mismo dolor y confusión que yo sentía. ¿Qué haces aquí en Quetzaltenango?, le pregunté. Soy enfermera en el Hospital Nacional. También doy clases de primeros auxilios en escuelas rurales los fines de semana. Doña Esperanza siempre me decía que era importante ayudar a otros, especialmente a los que tienen menos. Su vida era sencilla pero llena de propósito. Vivía sola, nunca se había casado, y dedicaba su tiempo a cuidar a otros. En cierta forma, había seguido el ejemplo de mi abuela más fielmente que yo. Elena, me dijo después de un largo silencio, quiero que sepas que no necesito nada de la herencia. Tengo mi trabajo, mi casa, mi vida aquí. Si Doña Esperanza me incluyó en el testamento, fue solo para reconocer formalmente lo que ya sabíamos, que éramos familia. Pero tenés derecho a la mitad de todo, le dije. Los derechos y lo que es correcto a veces son cosas diferentes, respondió con una sabiduría que me sorprendió. Vos creciste con ella, la cuidaste en sus últimos años, fuiste su compañía diaria. Yo solo fui, un amor secreto. Me levanté y la abracé. Por primera vez en días, sentí que tenía sentido todo lo que había pasado. Mi abuela no me había traicionado, había tratado de protegernos a ambas de una situación complicada, pero también había querido asegurarse de que María Fernanda fuera reconocida como parte de nuestra familia. ¿Querés venir conmigo a Guatemala?, le pregunté impulsivamente.
Podemos arreglar todo juntas, conocer la casa donde creciste por 6 meses, visitar los lugares que mi abuela amaba. Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que nos habíamos conocido. ¿En serio me estás invitando? Sos mi hermana, le dije, y al decirlo me di cuenta de que era verdad. Puede que no compartamos sangre, pero compartimos el amor de la misma mujer extraordinaria. Capítulo 7. Un nuevo comienzo. 3 semanas después, María Fernanda y yo estábamos sentadas en la oficina del licenciado Herrera, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Habíamos decidido juntas cómo proceder con la herencia, y habíamos llegado a un acuerdo que honraba tanto los deseos de mi abuela como nuestros propios corazones. Licenciado, le dije, queremos dividir la herencia, pero no como dice el testamento. El notario nos miró con curiosidad. ¿Qué proponen, señoritas? María Fernanda se quedará con las tierras en Antigua Guatemala, expliqué. Ella quiere desarrollar un centro de salud comunitario allí, usando su experiencia como enfermera. Yo me quedo con la casa en Guatemala, que siempre ha sido mi hogar. ¿Y las cuentas bancarias?, preguntó el licenciado. Las dividiremos por partes iguales, respondió María Fernanda. Pero la mayor parte de mi parte la quiero donar para becas de estudio para niños huérfanos. Doña Esperanza siempre me decía que la educación era la mejor herencia que podía dar. El licenciado sonrió. Creo que Doña Esperanza estaría muy orgullosa de ustedes dos. Firmamos todos los documentos necesarios y salimos juntas de la oficina. Las calles de Guatemala se veían diferentes ahora, más luminosas, llenas de posibilidades. Caminamos hacia la catedral, donde decidimos encender una vela por mi abuela. ¿Sabés qué es lo más extraño de todo esto?, le dije a María Fernanda mientras caminábamos. ¿Qué?, me preguntó. Que durante todos estos años me sentí sola, como si fuera la única persona en el mundo que verdaderamente conocía a mi abuela. Pero resulta que había alguien más que la amaba tanto como yo. Y que la abuela nos amaba a ambas de formas diferentes pero igual de profundas, añadió María Fernanda. En la catedral, encendimos 2 velas, una por mi abuela y otra por la nueva familia que habíamos encontrado. Mientras las llamas bailaban en el aire fresco de la tarde guatemalteca, sentí que finalmente podía decir adiós a los secretos del pasado y darle la bienvenida a un futuro lleno de nuevas posibilidades. María Fernanda decidió mudarse a Antigua Guatemala para comenzar su proyecto del centro de salud. Yo seguí viviendo en la casa de mi abuela, pero ahora las paredes no guardaban secretos, guardaban memorias compartidas y la promesa de nuevas historias por escribir. Cada domingo, María Fernanda venía a almorzar conmigo. Cocinábamos juntas en la cocina donde mi abuela había preparado miles de comidas, y compartíamos historias de nuestra semana. Poco a poco, estábamos construyendo la relación que mi abuela había soñado pero nunca se había atrevido a hacer realidad. 6 meses después, mientras revisaba los papeles de mi abuela, encontré una última carta dirigida a nosotras dos. Decía, si están leyendo esto juntas, significa que encontraron la forma de perdonar a una vieja que no tuvo el valor de unir a las 2 personas que más amaba en este mundo. Cuídense mutuamente, porque el amor verdadero no se mide en testamentos ni herencias, sino en la capacidad de abrir el corazón a quienes Dios pone en nuestro camino. Ahora entiendo que mi abuela no nos ocultó la verdad por miedo o egoísmo. Lo hizo porque sabía que cuando fuera el momento correcto, encontraríamos la forma de ser familia de la manera que tenía que ser, por elección, por amor, y por la memoria de una mujer extraordinaria que nos enseñó que el verdadero legado no está en lo que dejamos atrás, sino en el amor que sembramos en los corazones de otros.